Vamos a un nuevo libro. Esta vez vamos al Pentateuco. Debo recordarles que Pentateuco es una palabra compuesta que significa penta, 5, y teuco, ley. Es decir, los 5 libros de la ley. También son llamados los 5 libros de Moisés, también son llamados el Torá, también son llamados la ley y otros nombres más. De esos 5 vamos a estudiar el quinto de ellos. ¿Por qué el quinto? Bueno, es el único que nos hace falta en esta tercera saga de estudiar la Biblia completa. Vamos al libro de Deuteronomio y empecemos por el hecho de decirlo en forma correcta. Por favor, ¿pueden repetir en voz alta Deuteronomio? Listo. No deben pronunciarlo Deuteronomio, es Deuteronomio. Y el ser específico en la pronunciación, no persigo que mejoren su fonética, persigo que entiendan que también es una palabra compuesta. Deute significa después, significa segundo, y nomio en este caso se traduce como ley. Así es que si quisiéramos interpretar el nombre a nuestro español, se escucharía algo así como la segunda ley o la ley después de la ley. Pero cuidado, no es la persona que he escuchado que insinúan que se trata de una ley secundaria. Eso es casi una blasfemia decirlo. No es una ley secundaria, ni tampoco es una ley que se deriva del decálogo. Es la ley que se dio después de que se dio la primera ley, pero sigue siendo una ley primaria. De hecho, en el capítulo 5, si mal no recuerdo el número, aparece por segunda vez el decálogo. Y mire qué bien hago en decirlo. Por segunda vez los 10 mandamientos. Con esto estoy tratando de enfatizar que no se trata de una vana o innecesaria repetición de la ley ya escrita. Más bien, si quisiera apelar a ¿por qué una segunda ley? Tendría que decir que se trata del método de la repetición. Muchos saben que la repetición como recurso de aprendizaje es uno de los mejores métodos. También podría decir que se trata de la ley del énfasis, en donde una cosa se vuelve a enfatizar para que quede perfectamente grabada. Ahora, sé que algunos de ustedes con justa razón dirían, bueno, pastor, entendemos y estamos claros, no se trata de una segunda ley, no se trata de una derivación, pero ¿por qué repetirlo? Si ya está en el Éxodo los 10 mandamientos, ¿por qué hacer una repetición en Deuteronomio? ¿Es algo parecido a los 4 evangelios? No es parecido a los 4 evangelios. Y ahora les voy a explicar de qué se trata. Esto y más en la introducción al quinto libro de la ley, libro de Deuteronomio. Vayan por favor hasta el quinto libro, que me imagino no les dificultará en nada encontrarlo. Deuteronomio capítulo 1. ¿Listos? Dice, capítulo 1, vamos al verso 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Gizabat.
11 jornadas hay entre Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, por si todavía no están en la misma página, noten que esto sucedió casi 40 años después de que salieron de Egipto. Así es que la primera ley se dio 40 años atrás, no con exactitud. Si trato de ser exacto, creo que son 38, pero no voy a dilatar en esos datos. Solo estoy diciendo, wow, casi 40 años. Leemos hasta ahí y oramos. Señor, gracias por empujarnos a tu palabra, a congregarnos, pero especialmente gracias, con emoción, Señor, puedo decirlo, que estamos en la víspera de poder volver a abrir las puertas para nuestros niños. Gracias porque podemos empujar a volver a servirte. Gracias porque algunos, creo, van a ser llamados para ir a ese cantón El Limón y apoyar al hermano Rolando y su esposa. Gracias porque algunos todavía en sus corazones el fuego del Espíritu Santo arde y no querrán usar otro domingo más para pasear y poner, entre comillas, protegerse, cuando en esos paseos el riesgo también existe. Señor, pon por favor un avivamiento en nuestros corazones. Te pedimos desde ya por los cultos de Semana Santa, por esas noches en donde vamos a recrear la Pascua, por el culto de resurrección, que de paso va a ser la víspera para la reapertura. Y Señor, gracias por cuidarnos, por darnos paz, por darnos ayuda. Guíanos, por favor, ahora que estudiamos tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. No es que quiera contarles esto, pero me servirá como ilustración. Jugué básquetbol muy en serio desde los 15 hasta los casi 23 años. Y no creo haber sido brillante, pero tampoco creo que fui tan malo. Digo esto porque siempre estaba en algún equipo. Y por los equipos en los que jugué, bueno, quizás no estuve entre los peores. Siempre había un equipo en el cual podía jugar, pero si alguien me pregunta, bueno, ¿y por qué no lo siguió jugando? ¿Por qué terminó de jugar a tan corta edad? Dos razones. Una, me partieron el brazo en dos. Y la segunda es que mi mamá me frustró mi carrera de deportista. Estoy sonriendo porque no era ninguna carrera. Digo que me frustró porque en ese entonces, en segunda categoría, yo no sé cómo hoy se organizan el básquetbol en el país, pero en ese entonces, en esa categoría que antecedía a la primera, los partidos muchas veces los programaban domingo en la mañana, sino martes o jueves en la noche. Y en esa edad que viví con mi mamá, el día domingo no era negociable. No existía una razón en este planeta por la cual yo podía dejar de ir a la iglesia. Y por más que batallé, jamás me lo permitió. Lo aprendí tan bien, pero tan bien, que el domingo no se negocia con nada, pero nada de nada, que cuando me independicé, ella ya no necesitó corregirme, porque nunca volví a negociar mi domingo. Recuerdo cuando estaba estudiando para la defensa del grado de ingeniería, mis compañeros, todos trabajábamos, solo les quedaba domingo. Mis compañeros de tesis se enojaban conmigo y me decían, anda al culto y te venís. No, después tengo que servir. Tanto fanatismo.
Uno de ellos con palabras sucias y diciéndome, por tu culpa nos vamos a quedar. Y saben, ese compañero que me insultaba hoy es pastor. No estoy diciendo que yo lo llevé a los pies de Cristo. Él me odió y odió el evangelio. Pensaba que por mi culpa y por culpa del evangelio no nos graduaríamos. En el tiempo, él conoció del Señor y ahora es pastor. Si ustedes preguntan entonces ahora, ¿quién fue la responsable de enseñarme esa ley? Obviamente fue mi mamá. Y me lo enseñó tan bien que no hay insinuación en este mundo que usted pueda usar para moverme del día del Señor. Es del Señor. Bueno, ¿por qué les he contado esto? Porque esto ilustra muy bien lo que está pasando con Deuteronomio. ¿Qué está pasando? Voy al contexto histórico. Ya saben que lo escribió Moisés. Ahora voy a narrarles el contexto. El decálogo fue dado al principio de la salida de Egipto. Esto es casi 40 años después. Y hay algo que ustedes, me imagino, ya dedujeron 40 años después. ¿Qué es lo que sucedió 40 años después? ¿Alguien que me diga, levante la mano? Muchos hablaron. Ya digo alguien, solo hermana Cinia. Hay algo más que eso. Están muertos todos los papás. Todos los que recibieron el decálogo de parte de Moisés, los que fueron instruidos allá en el monte Sinaí, ya han muerto. Y la pregunta es, ¿esta nueva generación fueron instruidos? ¿Recibieron la instrucción de la ley? En honor a lo que ustedes conocen, respondan, ¿fueron instruidos? ¿Perdón? Se duda. A ver, hermana Cinia, ¿por qué su incredulidad con esa generación? Porque durante 40 años, en diferentes momentos, se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Moisés, contra... Exacto. Por eso es que no entraron. Así es que me uno a usted no en dudar, sino en aseverar que no habían sido instruidos. Y de allí que Moisés tiene que una vez más dar la enseñanza sobre la ley y reorganizar al pueblo porque sus padres no enseñaron. Sus padres fueron una catástrofe y por ello no entraron a la tierra prometida. Moisés quiere asegurarse que sus hijos no sigan el ejemplo de los padres. Y en ese contexto se escribe Deuteronomio. Ahora, con ese contexto y aplicándolo a nuestro diario vivir y del por qué conté esa historia respecto a la enseñanza de mi mamá, ahora de igual manera yo tengo que preguntarles a ustedes como papás si ustedes se han asegurado de enseñar a sus hijos la ley de Dios. Si ustedes se han asegurado de no negociar con nada el día domingo. Lo digo como un pequeño ejemplo. Porque les puedo asegurar algo. Todos los que negocian lo que no es negociable son el perfecto ejemplo para sus hijos. Y cuando sus hijos tengan la independencia y la libertad de decidir, dirán, oh, mi papá y mi mamá violentaban esto
cada vez que podían. ¿Por qué nosotros no? Hasta llegar al punto de quebrantar por completo la ley. Quiero creer que usted o yo como papás de vez en cuando negociamos lo que no es negociable y decimos, lo compensaré. Y debido a nuestro sufrimiento, debido a nuestros errores del pasado, rápidamente intentamos compensar. Pero les quiero recordar algo, papás. Usted y yo vimos a Moisés partir el mar en dos. Usted y yo fuimos esclavos. Usted y yo vimos el maná cayendo del cielo. Así es que, aun cuando de vez en cuando cometemos el error, rápidamente reconocemos lo miserable que fue nuestra vida en esa esclavitud. Y por ello nos volvemos rápidamente. Chicos, si me prestan atención, porfa. Entonces rápidamente nos volvemos a Dios. Pero la pregunta es, sus hijos que no conocieron la esclavitud, ¿creen que podrán negociar lo que nunca usted debió negociar? Bueno, les dejaré que respondan en sus propias vidas con esta pregunta simple. Si yo veo en retrospectiva, no 40 años, 35, que fue la época de mi adolescencia, atrás, ¿dónde están mis amigos con los que me crié y que no fueron instruidos en el temor a Dios? ¿Dónde están los que fueron instruidos en el temor a Dios? Bueno, ahí tiene una respuesta. Ahora, ¿quiere otra comparación? ¿Dónde están sus hijos mientras usted ha perseverado? ¿Dónde están los amigos de sus hijos o los hijos de sus amigos que no han perseverado? ¿Dónde están? ¿Quiere así a sus hijos? Bueno, si usted me dice, les ha ido fabulosamente bien, pues entonces negocie todo esto. Si usted me dice, no, pastor, no les ha ido nada bien, entonces le respondería yo, bueno, volvámonos al Señor y no negociemos lo que no es negociable, porque Moisés tuvo que instruir a esta nueva generación porque sus padres no lo hicieron, y él quería asegurarse que no sufrieran lo que sus padres sufrieron. Sorpréndanse, ahí en letras negras, ¿cuál es el primer título que aparece después de Moisés recuerda las promesas? ¿Cuál es el otro título? El otro título que aparece en sus Biblias. En el verso 9, ¿hay algún título en sus Biblias? Nombramiento de jueces. 40 años después. ¿Qué les dice esto? No había jueces. A eso llegó la generación pasada, en donde Moisés tiene que empezar de nuevo. Así es que esto, lejos de que usted o yo lo veamos como una segunda ley, tenemos que verlo como una segunda oportunidad. ¿A las 7:30 termina este culto? ¿Sí?
¿Cuánto me queda, Efraín? Nada. Vos que estás dormido ahí, nada. Yo lo desperté ahí. Bueno, si ya no me queda nada, cerremos este comienzo con Deuteronomio capítulo 6. Miren, los libros dicen que hay 2 o 3 versículos clave con respecto a Deuteronomio. Les diré para mí el preferido. Capítulo 6, verso 4. De hecho, yo diría que para mí esto es el preferido de todo Deuteronomio. Y ojalá tuviera mente para memorizarlo. Capítulo 6, desde el verso 3. No, hombre, desde el 1 mejor. Pero ya no tengo tiempo. Vamos hasta el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y por qué está diciendo Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Que no se da por entendido. Bueno, dicen los estudiosos que en la lengua hebrea aquí no dice Jehová nuestro Dios, dice Jehová nuestros dioses. Jehová uno es. Y que es como incongruente. ¿Cómo es posible que nuestros dioses en plural y luego en singular? Bueno, aparece la Trinidad. Pero lo más interesante no es eso, sino que ese oye Israel es algo así como escucha, presta atención, obedece, reflexiona en esto. ¿En qué? En todos esos versículos, pero por cuestión de tiempo solo digo el 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vean el verso 7 para que comprueben que yo no he estado inventando. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y los atarás como una señal en tu mano. De hecho, ¿saben qué? Por favor, los creativos, ¿qué les parece si se inventan algo para que desde aquí hasta Semana Santa nos pongamos alguna atadura como señal? Esto de señal, como una señal en tu mano, es lo que los judíos ocupaban como, olvido la palabra. ¿Alguien quiere recordarme? Levanten la mano. Filacterías, exactamente. ¿También, hermana? Mesusa es lo que ponen en la puerta, aún hoy día. Fantástico. Para recordar y recordar a los hijos de sus hijos las palabras de Dios. Las filacterías eran como especie de cajitas que contenían pequeños rollos con versículos bíblicos. Wow, ¿qué tal si nos inventamos algo de aquí a Semana Santa? Como sea. Puedo cerrar el estudio diciendo, escuche, capía. Jehová nuestro Señor, Jehová uno es. Le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma. Y repetiremos esto a nuestros hijos. Y lo pondremos como una señal en nuestra mano o en las frontales o en los postes de tus casas. De eso se trata. Escuchar y obedecer al Señor. Padre, gracias por hablarnos y te pedimos perdón por nuestros errores. Y si alguien está sin Jesús, por favor toque su vida. Mientras oran, si alguien dice, predicador, quiero dar mi vida a Jesús, arrepentirme de mis pecados y dar un paso